Bueno, básicamente la unidad 4 parte de que vamos a empezar a utilizar tensiones y corrientes alternas, es decir, funciones seno y coseno, con su respectivo omega, con su respectivo ángulo de fase y su amplitud, que son, bueno, parámetros que ya vienen viendo desde física. Y para no complicarnos la vida al sumar tensiones, por ejemplo, yo quiero hacer Kirchhoff de tensiones con senoidales, ¿cómo hago para sumar distintas senoidales? Lo que se hace es trabajar con fasores. Un fasor es un número complejo que representa a una senoidal. ¿Y cómo es ese fasor? Primero está en mayúscula, tiene una rayita arriba que indica que es un fasor. El libro suele expresarlo con negrita también. Y vamos a tener como módulo del fasor, vamos a obtener el valor eficaz de la senoidal. ¿Cuál es el valor eficaz de una función senoidal? Su máximo sobre raíz 2. En este caso, como tenemos como amplitud máxima 10 sobre raíz 2, el eficaz es 10. Y como ángulo del complejo va a ser el ángulo de fase, que en este caso es 0. En este caso sería 80 sobre raíz de 2 con un ángulo de menos 60. Y así con cada una. ¿Se entiende hasta ahí? O sea, eso es lo que van a tener que hacer casi siempre. Si el ejercicio les da en el tiempo, como en estos casos, tienen que hacer sí o sí siempre la conversión. Después hay algunos ejercicios como el 2D, donde ya les da la conversión y pueden trabajar ya directamente desde ahí. Y a la hora en la que yo quiera expresar este fasor en el tiempo, tengo que hacer el paso inverso. Al módulo lo multiplico por raíz de 2 y le pongo el seno o el coseno según corresponda. Otro aspecto a tener en cuenta, buenas, estaba haciendo una mini introducción de fasores. Otra cosa que se tiene que tener en cuenta es que si yo arranco, por ejemplo aquí, con una función coseno, todos los demás fasores van a ser de una función coseno. Eso tener en cuenta. Por ejemplo, bueno, hay unos ejercicios después, este de aquí, en donde te dan a comparar una coseno y una seno. Ustedes tienen que pasar todas a coseno o todas a seno. Ya vamos a ir viendo eso. Y por último, en lo que respecta a las resistencias, las inductancias y las capacitancias, van a pasar a comportarse como todas resistencias. La resistencia pasa a ser directamente la misma resistencia. La inductancia pasa a llamarse reactancia inductiva, que es igual al J por omega L. ¿Qué es el omega? El omega es la frecuencia esta, que le multiplica la T en la función senoidal. Y la L, la inductancia que te da el ejercicio, ¿no? ¿Y el J qué es? El número imaginario. Pero como el número imaginario sí, y la corriente también la llamamos como I, usamos la J para diferenciar, digamos. Y la capacitancia va a pasar a ser una reactancia capacitiva, que va a ser igual a 1 sobre J omega C, o también lo pueden ver como menos J por 1 sobre omega C. ¿De dónde sale el menos? De una propiedad de los números imaginarios. Si yo tengo 1 sobre I, si yo lo quiero pasar para arriba, tengo que multiplicar por I arriba y abajo,
me queda I cuadrado, perdón, me queda I sobre I cuadrado. Este I cuadrado es menos 1, me queda menos I. De ahí sale el menos, por si tienen alguna duda de eso. ¿Hasta ahí alguna duda? Básicamente es pantalla azul. ¿Cómo vamos a trabajar? Siempre que nos den valores en capacitancias y valores en inductancia, lo que vamos a tener que hacer siempre es pasarlas a reactancias inductivas y a reactancias capacitivas, y una vez que ya estén todas en reactancias, las puedes combinar haciendo paralelo, serie y todo lo que ya vienen viendo. Entonces, bueno, ¿por dónde arrancamos? A, B, C o D. Sí, puedes hacer la B, porque la A y la C la hemos hecho en clase. Bueno, ahí tiene otros valores. ¿Qué me? Copiar. Bueno, acá nos piden encontrar la impedancia equivalente. Y te dice que la frecuencia F es 50. Nos piden encontrar la Z equivalente. Y tenemos que la F es 50 Hz. Nosotros vamos a trabajar con el omega. ¿Qué relación hay entre omega y F? Es algo de física. Dos pi por F. Bien. Entonces, en este caso serían 314 radianes por segundo el omega. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? En primer lugar, como esto está en microfarad y esto está en milihenry, vamos a tener que pasarlos a reactancias inductivas y reactancias capacitivas. La reactancia inductiva va a ser J por omega, que sería 314 radianes por segundo, por la inductancia, que es 200 milihenrios. Vayan teniendo calculadora y calculen si pueden eso. Y la capacitiva va a ser menos J por 1 sobre 314 por 100 micro. Caray. Bueno, este me da J 62,8 ohms. Calculen también ustedes, porque si la erro. Sí, aquí da la primera. Bien, y la otra. Treinta. 31, 84 puede ser. ¿Mm? Como 84. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Las reactancias están en ohms, al igual que la resistencia. Entonces, ¿cómo me va a quedar el circuito? Me va a quedar así, 36 ohms, es un 0. La inductiva va a ser J 62,8 ohms y la capacitiva va a ser 30, perdón, menos J
menos J 31,84. Después el circuito se conecta normal. Y me piden la Z equivalente. La Z equivalente es como encontrar la R equivalente. Básicamente va haciendo series paralelos. Ya de entrada se puede ver que los tres están en paralelo. Así que hacemos producto sobre la suma con estos dos y después producto sobre la suma con el otro de acá. O directamente se puede hacer la fórmula esa de 1 sobre Z igual a 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2 más. ¿Cuál hacemos? Vamos haciendo... Voy a hacer con la segunda. No voy a hacer producto sobre la suma. Si lo quieren hacer de esa forma, bueno, lo hacen para practicar. 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2 más 1 sobre Z3. Todo esto elevado a la menos 1. ¿Cuál es Z1? ¿Cuál es Z2? ¿Cuál es Z3? Z1 va a ser la resistencia, Z2 la inductancia y Z3 la capacitancia. ¿Cuál es el inconveniente? Para los mortales que tienen calculadoras normales, siempre que tienen que multiplicar y dividir complejo, tienen que pasarlo por ahí. Y siempre que suman y restan complejo, tienen que pasar la binómica. Después, bueno, los que tengan las calculadoras esas Casio, la blanquita, bueno, eso sí pueden trabajar directamente con los complejos, digamos. Sí, bueno, 1 sobre 36. Banquen. 1 sobre 36. J 62,8. Perdón. Menos J 31,8. Bueno, vayan. Franco, me da 35,18. ¿Qué cosa todo? Todo. 35,18 menos J 5,36J. Ahí la J puede ir antes o después, que no. Sí, no, indistinto. A ver, Puede ir antes o bien. después. Bueno, esto es más que nada cálculo. Como les decía, van a tener que elaborar con la calculadora más que nada. Siempre hay que ponerlo en polar también, o solamente de esa forma. Creo que es indistinto, salvo que te lo especifique, digamos. Bien. Creo que al Inge le gusta más. Al Inge le gusta más que lo expresen en polar, digamos. Pero creo que si el procedimiento está bien, digamos, no importa si hacia al final está en polar o en cartesiano. Binómico. Por ejemplo, creo que acá en las soluciones está todo en polar, ¿no? Sí. Pero bueno, como le digo, a él le gusta así. Pero el procedimiento es el mismo. Digamos, o sea, bueno, tienen que hacer otra vez, digamos, el rec y el pol en la calculadora y le sale la otra forma. Bueno, ¿se ha entendido esto? Es básicamente hacer Sí. equivalentes. Lo que están en paralelo, producto sobre la suma. Lo que están en serie se suman todos. Y aquí, el tema en esto de impedancia equivalente es tratar todo como si fueran resistencias. O sea, ya la reglita de los capacitores y de los inductores que eran distintos cuando estaban en serie paralelo, eso ya no se aplica. Aquí tenés que tratar como si todo fueran resistencias. Y Franco, trabajarla así. Sí. no te iba a decir que no borres porque foto.
Bueno, no sé, sáquele captura o algo a la cosa. ¿A esto decís o a lo primero? Ah, esto, ya lo he sacado. Gracias. Bien, bien. No. Bueno, pasemos al 2. ¿Cuál han hecho de los dos? Ahí te digo. Dale. Del 2 hicimos la C solamente. Bueno, vamos a hacer... Ajá, le dan pasar. Bien. Vamos al B. Uy, le puedo copiar. Ahí está. Ujú. Bueno, acá este es un ejercicio de encontrar tensiones y corrientes. Básicamente. Acá lo que sí te da la tensión del capacitor. Bien. Bueno, ¿qué te da de datos? Te dan los valores de la resistencia y del capacitor y te dan la tensión del capacitor. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Antes que nada, antes que empezar a pensar en algo, pasemos todo a reactancias y a fasores. Lo que son fasores están puestos en mayúsculas. Esto va a ser una I mayúscula. Y que va a tener una BC mayúscula. Una XC. Y la XC va a ser menos J por 1 sobre la frecuencia por el capacitor que es 25 micro. ¿Y cuánto vale la frecuencia? 1000. Bueno, acá me da menos 40 J. Menos J40. Y esto se reduce a un problemita típico de las primeras guías, digamos. Yo te doy una tensión y encontrame las otras. Me faltó pasar la tensión a polar. Perdón, pasarla de coseno a fasor, digamos. Bien, nos pide encontrar la corriente, la tensión de la fuente y la tensión de la resistencia. ¿Qué se les ocurre? Yo lo único que tengo como dato es cuánto vale la resistencia, cuánto vale la reactancia capacitiva y cuánto vale la tensión en el capacitor. ¿Qué haríamos? Esto es como ley de Ohm también. O sea, aquí también se aplica la ley de Ohm, aquí también se aplica Thevenin, malla, nodo, transformación de fuente, máxima transferencia de potencia, también se aplica. La ley de Ohm en este caso va a ser B igual a I por Z,
en lugar de R, porque estamos trabajando ahora solamente con impedancias. Y bueno. ¿Qué proponen hacer en esto? Bueno, la solución para esta es, ¿qué tengo de dato? Tengo la tensión en el capacitor y también sé la reactancia del capacitor. Entonces, B igual a I por Z. Si ya sé cuál es mi Z, que es esta de acá, y ya sé cuál es mi tensión, puedo encontrar la corriente que circula por el capacitor. Entonces, la corriente que circula por el capacitor, que va a ser la misma que circula por la resistencia porque están en serie, va a ser igual a la tensión del capacitor sobre la X del capacitor. La tensión del capacitor es 80 sobre raíz de 2 con un ángulo de menos 60. Y la reactancia es menos J40. Cuando estamos con números, cuando estamos con formas binómicas normales, o sea, formas binómicas de la forma, que solamente tengan un número, o que solamente tengan un número y una J, o que solamente tengan un número y una J negativa, esas se las puede pasar directamente a polar sabiendo que esta es solamente real, o sea que va a tener un ángulo 0. Esta va a ser solamente imaginaria, por lo tanto va a tener un ángulo de 90. Y esta es solamente imaginaria, pero negativa, o sea que va a tener un ángulo de menos 90. Teniendo esta reglita en cuenta, podemos trabajar esto como 40 con un ángulo de menos 90. Y ahí ya queda más fácil. Divido los módulos y resto los ángulos. Eso de álgebra y geometría. Bueno. Franco, me queda 1,22 polar. A ver, acá. Lo paso polar. Sí, 1,22, 1,14, 1,4 me da. Sí, 1,4. Ah, vos lo has hecho todo en dinámica, ¿cómo? Así como está ahí, como estaba al principio, sobre menos Bien. 40 J. Menos 40 J. Y sí, debería ser lo mismo. Ah, claro, que vos lo estás poniendo en dinámica, claro. Bueno, yo lo he puesto en polar porque, bueno, justo hace todo a polar, digamos. Pero Y en polar me sale raíz de 2 con un ángulo de 30. está bien, es lo que me ha salido a mí. Nada más que, bueno, no está trabajado eso. No, ¿Cómo es la forma binómica? te digo, 1, ¿cuánto? 1,22 Ujú. más 0,7 J. J, bien.
Bien, bien, para tenerlo en cuenta, porque capaz que tengamos que hacer otro pasaje de binomio polar después. Esto está en amper. Bien. Ahora, ya tenemos la corriente y ya tenemos la tensión del capacitor. Me falta la tensión de la resistencia y la tensión de la fuente. La tensión de la resistencia, me imagino que ya la saben, B igual a I por R. BR, vamos a llamarle. ¿Cuánto vale la corriente? 2 sobre raíz de 2. O bueno, si lo trabajamos un poquito, te queda raíz de 2. Con un ángulo de 30. Multiplicado por la resistencia que vale 40. Como 40 es un numerito solo, digamos, no tiene J, el ángulo es 0. ¿Se entiende eso? ¿Alguna duda de eso? No sé si entienden bien el tema de la J y números reales y imaginarios. Si hay alguna duda, igual, boludo, párenme, digamos, y le explico un poquito mejor. Sí se entiende, Franco. Bien, bien. Bueno, producto de complejos, se multiplican los módulos y se suman los ángulos. Y esta es la tensión de la resistencia. Ahora, una vez que ya tenga la tensión de la resistencia y la tensión del capacitor, puedo encontrar la tensión de la fuente haciendo Kirchhoff. La tensión de la fuente, B, va a ser igual a la tensión de la resistencia más la tensión del capacitor. O sea, bueno, se analiza la malla. Entonces, la tensión de la fuente B va a ser igual a 40 por raíz de 2 con un ángulo de 30 más lo que está aquí, que es 80 sobre raíz de 2 con un ángulo de menos 60 grados. ¿Lo está en volts? En volts. ¿Qué le sale? En polares me sale 80 con un ángulo de menos 80. Ajá, con un ángulo de menos 15. Bien. A ver. Sí, puede ser. Puede ser. Bueno, ¿termina acá el problema? No, no termina acá el problema porque te pide la expresión temporal. En la que estamos trabajando nosotros es la expresión fasorial. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer para pasar la forma temporal? Tenemos que hacer el paso inverso que hemos hecho para pasar a fasor, digamos. Si tenemos el módulo, vamos a pasar en primer lugar la corriente. ¿Cuál era la corriente? Habíamos visto que era 2 sobre raíz de 2 con un ángulo de 30 grados.
¿Cómo lo paso al tiempo? Y de t al módulo lo multiplicas por raíz de 2 y te quedaría coseno, porque estamos trabajando aquí al inicio con coseno, de el omega, que va a ser el mismo para todas las cosenos, más el ángulo de fase, 30 grados amperes. Y ahí tendríamos la expresión temporal de la corriente. Para la tensión de la resistencia, lo mismo, agarramos la expresión de la resistencia, multiplicamos por raíz de 2 el módulo, que es 40 por raíz de 2. Por raíz de 2 me queda 40 por 2, me queda 80 coseno de 1000t más 30 grados también, volts. Y por último, la tensión de la fuente, otra vez agarramos esta expresión, la multiplicamos por raíz 2, coseno de 1000t más el ángulo de fase, que en este caso es menos 15 grados. ¿Se entiende? Este es el problema. ¿Se ha entendido esto? Sí, sí. Puedes subir un poquito, así le saco una foto. Sí, sí. Ahí se ve. Sí, sí. Bien. Igual, espera que falta otra cosita más que me olvidó de Bien. que el último ítem que te pide el ejercicio, que es realizar el diagrama fasorial. ¿Okay? El diagrama fasorial básicamente es un diagrama de vectorcitos, se podría decir, donde se va poniendo cada uno de los fasores. En primer lugar, tienes que especificar una escala. ¿Qué quiere decir esto? Que 1 centímetro equivale a 5 voltios, ponele, o 1 centímetro vale 2 amperes, por poner una cosa así. Y de ahí vas dibujando, teniendo en cuenta que el eje horizontal son los 0 grados y en sentido antihorario tenés los ángulos positivos. Entonces, si quisiéramos hacer el diagrama fasorial con los fasores que tenemos aquí, que serían este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí, tendríamos básicamente que en función de la escala y en función de los valores de los módulos, ir colocándolos en este eje, digamos, respecto del origen. Entonces, por ejemplo, el B de la fuente, 80 con un ángulo de menos 15. Supongamos que aquí estaría el ángulo de menos 15, pongámosle, ese sería B. Después tenemos con un ángulo de 30, 40 por raíz de 2, que es un poquito más chico que 80. Entonces, más o menos por acá. Esto, bueno, la idea es que lo hagan con transportador y todo lo demás. Como para que les cierre después, digamos. Y después la BC es 80 sobre raíz de 2, que es un poquito más chico que 80, y con un ángulo de menos 60. Entonces, si este es el de 30, más o menos por acá, el de 60. ¿Ah? Por acá. Más o menos, ¿no? Ahora estoy haciendo todo ojo, porque estoy también en la tabla. Y la corriente es 2 sobre raíz de 2 con un ángulo de 30. Entonces, más o menos va a tener el mismo ángulo que el BR, pero va a tener un valor distinto. Y ahí quedaría el diagrama fasorial. Este eje lo pueden dibujar como no. Yo lo dibujé como referencia para que vieran más o menos cómo es.
donde básicamente los ángulos se toman desde aquí. Sería menos 15, menos 60, y así con cada uno. Ahora sí pueden sacarle. ¿Se ha entendido eso del diagrama fasorial? En mi parcial Sí, sí. me han pedido algo así, pero era como un diagrama fasorial incompleto, digamos, y que vos tenías que completar los fasores que faltaban, digamos, en función del dibujito del circuito, digamos. Y para eso tienen que adoptar unas reglitas mnemotécnicas que ahora vamos a ir viendo un poquito más adelante. Bueno, ¿se entendió hasta acá el ejercicio? ¿Qué es lo que se tiene que hacer y demás? El primer paso siempre es, si está en el tiempo, pasarlo a fasores. Una vez que esté todo en fasores y todo esté en reactancias, trabaja como cualquier circuito normal, digamos. Me pide una tensión, lo saco de esta forma. Me pide una corriente, lo saco de esta otra forma. Vale todo lo que hemos visto desde un principio de la cursada, vale acá también. ¿Se entienden? Y así se resuelven los demás. Bueno, pasemos a los siguientes. ¿El 3 lo han hecho? El 3 sí hemos hecho para el río. ¿Cuál es? Porque Un circuito LC serie. Ah, es uno solo, digamos. Sí. Ah, bien, bien. Sí lo hemos hecho, pero si lo puedes hacer mejor. Bueno. Uy, ¿cuál era? 12 entre 14. Bueno, me pide encontrar la capacitancia. Me pide encontrar la capacitancia y ya me dan la tensión y la corriente que circula por la serie de la inductancia y de la capacitancia. ¿Qué es lo primero que podríamos hacer? Pasar a fasores para empezar a trabajar. Entonces me queda 100 sobre raíz 2 con un ángulo de 0 grados. Tendríamos la corriente, esta es la B. Tendríamos una corriente I que va a ser 2 sobre raíz 2 con un ángulo de pi sobre 2 volts ampere. El inductor va a ser un XL que va a ser J por omega. ¿Qué es omega? ¿Cuál es omega? 314 por L, que es 0,05. 314 por 0,05. 15,7 ohms.
Y la reactancia capacitiva es desconocida y es la que queremos encontrar. Bueno, tenemos tensión y tenemos corriente. Si tenemos tensión y tenemos corriente, ¿qué podemos obtener? Impedancia. Así como en continua, con tensión y corriente obtenés resistencia, aquí en alterna, con tensión y con corriente obtenés impedancia. ¿Cuál es esa impedancia? Va a ser la equivalente de las dos, la equivalente de esta serie. Entonces, si yo vengo, vamos a hacerlo aquí. La Z equivalente va a ser B sobre I. Pi sobre 2 es 90 grados. Más. Bueno, como digo de nuevo, tengo la tensión en bornes, tengo la corriente, entonces puedo obtener la impedancia equivalente del circuito. Bueno, me pide encontrar la capacitancia. Me pide encontrar la capacitancia y ya me dan la tensión y la corriente que circula por la serie de la inductancia y de la capacitancia. ¿Qué es lo primero que podríamos hacer? Pasar a fasores para empezar a trabajar. Entonces me queda 100 sobre raíz 2 con un ángulo de 0 grados. Tendríamos la corriente, esta es la B. Tendríamos una corriente I que va a ser 2 sobre raíz 2 con un ángulo de pi sobre 2 volts ampere. El inductor va a ser un XL que va a ser J por omega. ¿Qué es omega? ¿Cuál es omega? 314 por L, que es 0,05. 314 por 0,05. 15,7 ohms. Y la reactancia capacitiva es desconocida y es la que queremos encontrar. Bueno, tenemos tensión y tenemos corriente. Si tenemos tensión y tenemos corriente, ¿qué podemos obtener? Impedancia. Así como en continua, con tensión y corriente obtenés resistencia, aquí en alterna, con tensión y con corriente obtenés impedancia. ¿Cuál es esa impedancia? Va a ser la equivalente de las dos, la equivalente de esta serie. Entonces, si yo vengo, vamos a hacerlo aquí. La Z equivalente va a ser B sobre I. Pi sobre 2 es 90 grados. Más. Bueno, como digo de nuevo, tengo la tensión en bornes, tengo la corriente, entonces puedo obtener la impedancia equivalente del circuito, que va a ser B sobre I. Entonces me queda 100 sobre raíz de 2 sobre 2 sobre raíz de 2 con un ángulo de 0 en la tensión y un ángulo de pi sobre 2, que serían 90 grados, para la corriente. El cociente de esto me queda 50 con un ángulo de menos 90 ohms.
¿Se ve eso? Básicamente dividí los módulos y resté los ángulos. Bueno, una vez que tengo la z equivalente obtenida en magnitud, ¿a qué va a ser igual? A la a la XL más la XC. ¿A qué es igual la XL? A J 15,7 y a qué es igual a XC menos J por 1 sobre omega C. Si yo lo paso a limpio, esto es igual a J por 15,7 menos 1 sobre omega C. ¿Y a qué es igual toda esta expresión? A menos J50, que es lo que hemos obtenido aquí arriba. Aquí. Franco, disculpa, ¿qué ejercicio ese es del TP4? El 3. Ok, gracias. Bueno, entonces tengo que esta z equivalente, que es la serie de estas dos, me tiene que dar J50. ¿Qué tiene que pasar para que me dé J50? Bueno, es una igualdad. O sea, me tiene que pasar que bancame que lo ponga en otro lado. A ver cómo. ¿Qué tiene que pasar para que esto sea igual? Tiene que pasar que 15,7 menos 1 sobre omega C tiene que ser igual a menos 50. ¿Cuánto era omega? Era 314. 314 por C. Y de ahí te terminas despejando, digamos. Menos 1 sobre 314 por C igual a menos 50 menos 15,7. Que me da 65,7 y menos 65,7 y después te queda que el capacitor va a ser 1 sobre 65,7 por 314. ¿Cómo se pone el tema de...? Bueno, ¿cuánto le sale? $4.84 milifaradios, ¿puede ser? ¿Mili Sí. o micro? Yo lo tengo por diar a -3, así que es mil. Creo que serían 4,7. 48 microfaradios. Creo que a mí también me sale más o menos 48 microfarads. Fíjate bien el tema de las unidades, Marco. Micros son 6 Por día la menos 6, sí. unidades, ¿no? Sí. Sí, 48 por día la menos sería. 6. Sí, mira, sale micro. Che, Franco, ahí Uh-huh. despreciamos lo que son las Jotas. Es que ya sabes que son, claro, es como se simplifican, digamos, como ya sabes que son, las dos van a ser J, digamos. Bien. Sabes que esos dos números son imaginarios puros, entonces trabajas directamente con los valores
de los módulos, 15 menos 7 y lo demás. Bueno, ¿se entendió este ejercicio? Más o menos. Sí, sí. Ahí termina. Sí, te pide para la capacitancia, ¿no? A ver, acá que le saque una. Bien. Listo. ¿Está? Bien. Sí, sí. ¿No ha saltado todavía la notificación de que se va a acabar el tiempo? Enrico. Todo bien. Bueno, sí, no. Bueno, la 4. En las siguientes expresiones de voltaje y corriente, indique si el elemento que tiene dicha tensión y dicha corriente es o capacitivo, o inductivo, o resistivo, y determine cuánto vale la capacitancia, la inductancia o la resistencia. Hacemos la 1, 2 o 3. Vamos a hacer El 3, porque la... el 1 y el 2 ya lo tenemos. Bien, bien. Vamos a hacer el 3 entonces. Contra 20 coseno 60, 5 seno 60. No, 60. Bien. Bueno, ¿cómo se hace esto? Yo tengo algo cuadradito donde tengo una tensión y tengo una corriente. Si hago el cociente, me va terminando cuánto vale esa Z. El cociente de los fasores, digamos. Para eso tengo que pasar a fasores. Pero antes de pasar a fasores, existe una reglita mnemotécnica que nos permite sacar de entrada si es capacitivo, inductivo o resistivo. Primero, si es resistivo, la corriente está en fase con la tensión. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una tensión de 20 con un ángulo de 10, la corriente va a tener algún valor, por ejemplo 2, pero con un ángulo de 10 igualmente. Esto pasa en las resistencias. Y en los inductores y capacitores se usa la hélice. Si yo tengo un inductor, la tensión está adelantada 90 grados respecto de la corriente. O sea que si yo tengo un inductor, por ejemplo, puedo tener una tensión de 20 con un ángulo de 90 grados volts y la corriente va a ser, por ejemplo, 2 con un ángulo de 0 amperes. La tensión está adelantada 90 grados respecto de la corriente en un inductor. Tensión adelantada a corriente. Y en el caso del capacitor, la corriente está adelantada 90 grados a la tensión. ¿Qué quiere decir? Que si yo tuviera un capacitor que tiene una tensión, por ejemplo, de 20 voltios con un ángulo de 0, la corriente del capacitor
va a estar con un ángulo de 90 positivo. O sea, la tensión, la corriente, perdón, está adelantada a 90 grados respecto de la tensión. O dicho de otra forma, la tensión está atrasada 90 grados respecto de la corriente. Depende cómo lo mires, digamos. Eso hay que tener en cuenta. Se lo puede ver ya de entrada, digamos, y si no, bueno, hagan el cociente y ya también les sale el ángulo que va a tener la impedancia. Bueno, ahora, ¿cómo resolvemos el ejercicio? Primero tenemos que asegurarnos de que estén todos con la misma función trigonométrica. En este caso no, tenemos coseno y seno. Pero también podemos pasar una respecto de la otra. Con una regla trigonométrica que me decía que el coseno de un ángulo era el seno de ese ángulo más pi sobre 2. Creo que así era la identidad. Si no, después la chequeo un ratito. Va, igual, tiene que salir. Si no sale, bueno, le erré. Entonces, en función de eso, podemos pasar o la tensión o podemos pasar la corriente a seno o a coseno. En este caso vamos a pasar a coseno la seno. Entonces me queda 250t más 150 más pi sobre 2. O sea, 150 más 90. Que me daría 240. Podemos tomar el ángulo 240 o podemos también tomar el ángulo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Estamos aquí, ponele 240, pero también podemos tomar este de aquí, que es 360 menos 240. Perdón, 240 menos 360. O sea, aquí tendrías un ángulo de menos 120. O báncame. Creo que sí convenía, a ver. Estoy teniendo acá un errorcito. Dejen que me lo chequeo. A esta altura del partido no me estoy equivocando en estas cosas, che. No, sí, está bien. Entonces. Ah, no. La habían escrito aquí arriba, pero lo he hecho mal. Lo que estoy poniendo aquí es pasar del coseno a seno. Yo he pasado de la seno al coseno con la misma regla, no es. Mala mía, disculpen. Lo que estoy diciendo aquí es esto de aquí. Más 60 más 90, o sea, sería 120. No. 150. Tuvo un errorcito. Pero bueno. Entonces, con esta formulita, con esta identidad trigonométrica, paso del coseno al seno. Entonces, lo que tengo que hacer en primer lugar es pasar todas las funciones trigonométricas las tienen que ser iguales. En el principio teníamos coseno por un lado y seno por el otro.
Entonces, lo que hice fue pasar el coseno al seno. Entonces ahí ya tendríamos seno y seno. Y ahí analizamos. ¿Qué analizamos en primer lugar? El ángulo de fase. Y tratamos de ver que cumpla con esta reglita y en función de eso podemos decir es un inductor o es un capacitor. En este caso, ¿qué sería? ¿Inductor, capacitor o resistencia? Teniendo en cuenta estito y estito. Puede ser que estén en fase. Claro, están las dos en fase. Por lo tanto, ¿qué es? ¿Es una resistencia? Entonces? Sí, es una resistencia. Y su resistencia va a valer B sobre I en fasor. Entonces lo pasamos a fasores, 20 con un ángulo de 20 sobre raíz 2 con un ángulo de 150 y 5 sobre raíz 2 con un ángulo de 150. 20 sobre 5 me queda 4 ohms. Con un ángulo de 0, que bueno, eso se sobreentiende, porque es resistivo. Los resistivos no tienen ángulo, o tienen ángulo 0. Franco. ¿Sí? Entonces siempre va a ser una resistencia cuando estén en fase. Cuando la tensión y la corriente estén en fase en un elemento, ese elemento es una resistencia. Sí. Bien, bien, bien. Si la tensión está adelantada a 90 grados respecto a la corriente, es inductivo. Si está atrasada a 90 grados respecto a la corriente, es un capacitivo. Y si está adelantada o atrasada un ángulo intermedio entre 0 y 90, ya no es ni inductivo puro ni capacitivo puro, sino que va a ser una combinación entre una resistencia de un tal valor y una inductancia o una capacitancia de otro valor. Por ejemplo, en el primero, este de aquí, bueno, si lo pasamos a polar, le va a dar un ángulo que no es ni 90, ni menos 90, ni 0. Es un ángulo que distinto, digamos. ¿Por qué? Porque resulta de la combinación de los tres elementos. La hélice únicamente se aplica cuando tenemos un inductor, un capacitor o una resistencia. ¿Estamos? Bueno, pasemos al siguiente. 5. A o B. Estos también son problemitas así como el 2. Te dan circuito y te piden una tensión, te piden una corriente, aplicando el método que vos quieras. Transformando fuentes, aplicando una malla. Se puede transformar fuentes aquí también. Podemos hacer el A, Franco, ¿El A? porque el B lo hemos hecho con el Inge. ¿El B ya lo han hecho? Sí, sí. Bueno, claro. El I que le pone lo fácil, a mí me pone lo difícil. Así podés esperar para que le saque una Ah, sí. problema anterior. Bueno. No, gracias. De nada. Bueno, ¿qué me está pidiendo aquí? ¿Me está pidiendo B0 temporal o...? A ver. Sí, te pide B0 de T. Entonces vamos a pasarlo a fasores para hacer los cálculos y después cuando tengamos el resultado lo pasamos al tiempo, porque es así como nos lo piden, digamos. Y no se olviden de cuando conviertan de una a otra, cuando pasen del tiempo
a fasor, tiene que dividirlo por raíz de 2. Y cuando pasen del fasor al tiempo, tiene que multiplicarlo por raíz de 2. Es un poquito engorroso, pero si le erras al último, capaz que te quita un puntito, digamos. Creo que yo también cuando lo hice, me comí ese raíz de 2, digamos, y me bajó un poquito la nota. Un poquito nomás, pero bueno. Traten de... Porque si no lo hacen, capaz que pueden arrastrar el error, digamos. Yo por suerte lo hice al final, recién el error ese. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que veníamos haciendo antes, pasamos todo a reactancias y a fasores. Entonces, tendríamos la fuente, que vale 50 sobre raíz de 2 con un ángulo de 0. Tendríamos una resistencia de 10, un inductor que va a pasar a ser una reactancia inductiva, 1, vamos a llamarle, un capacitor que va a ser una reactancia capacitiva, una fuente de tensión dependiente que depende de 2 veces Bx. ¿Cuál sería Bx? Sería la que tengo en esta resistencia de 5. Y otra inductancia más, que va a ser una reactancia inductiva 2. Bueno, ya hemos pasado unas cuantas cosas. Ahora, ¿cuánto vale la reactancia inductiva 1? ¿Cuánto vale la reactancia inductiva 2? ¿Y cuánto vale la reactancia capacitiva? La inductiva 1 vale J por el omega, que es 25, por la inductancia, que es 0,1. La L2 vale J por 25 por 0,2. Y la otra vale menos J por 1 sobre omega por la capacitancia, que es 0,008. Este es 2,5. Y acá tenemos menos J5 ohms. Bien. El 0,1 y el 0,2 de XL1 y XL2, ¿de dónde salen? De este de aquí y de este. A este le llamé L2 y a este le llamé L1. Ah, bien, bien, bien. Gracias. Bueno, ¿qué nos pide? Nos pide esta tensión B0. Para ello, ¿qué se les ocurre? Tenemos una sola malla, una fuente dependiente y una tensión que va a estar entre dos elementos, XL1 y XC. Podemos hacer malla directamente. Sí, hagamos malla. Queda facilito. Bueno, entonces, ¿cómo sería el malla? Bueno, vamos a considerar este sentido de corriente y vamos a hacer la reglita de siempre.
Las fuentes en sentido de menos a más son positivas, 50 sobre raíz de 2 con un ángulo de 0, más la fuente dependiente, pero como está en sentido contrario a la corriente, le pongo un menos 2bx, igual a la corriente por los elementos que atraviesa la corriente. Que la resistencia de 10 más la resistencia de 5 más la reactancia inductiva 1, que es 2,5, más la reactancia inductiva 2, que es 5, menos la reactancia inductiva, menos la reactancia capacitiva, que vale menos 5 ohms. Franco, disculpa, ¿podrías volver a repetir? Justo se me ha ido la conexión. Uy. ¿Se le ha ido a todos o solamente a vos? No, a mí solamente creo. O sea, la Bien. partecita de la ecuación. Eso no es. Dale. Pasa que también estoy chequeando un poco si me está yendo bien el internet también. Básicamente hice mallas, considera el sentido de corriente horario y planteé lo de siempre. Las fuentes, si van de menos a más, es positiva, si van de más a menos, negativa, y me queda 50 sobre raíz de 2 con un ángulo de 0 que corresponde a esta fuente de aquí, menos 2bx corresponde a esta fuente de aquí. Igual a la corriente por los elementos que atraviesa. ¿Qué elementos atraviesa? Los 10, que serían de este de aquí, los 5, que corresponden a este de aquí, y J por las reactancias. Tenemos la reactancia L1, la reactancia L2 y la reactancia capacitiva que valía menos J5. Lo que hice también fue sacar factor común J directamente para trabajar solamente con los numeritos acá adentro. Bueno, si lo pasamos a limpio esto, me queda, bueno, vamos a hacerlo más abajo, 50 sobre raíz de 2, con un ángulo de 0, menos 2, ¿cómo puedo expresar Bx? Bx la que está aquí, ¿cómo lo puedo expresar? Si yo tengo la resistencia en este sentido, la tensión la tengo en este sentido y la corriente la tengo en este sentido, ¿cómo puedo expresar Bx? Cuando pasa la corriente, ¿era de más a menos o de menos a más? De más a menos Cuando es tendría positivo un signo positivo, claro. En este ahí caso, como sería pasa de menos a menos. más, quedaría Claro, menos. Con el otro menos menos. es más, 5 por ahí. Igual ahí, por 15 más J 2,5 ohm. Y vamos a despejar esto de aquí, queda 50 sobre raíz de 2 con un ángulo de 0. Que bueno, el ángulo de 0 también lo puedo despreciar un poco, ya tratamos como un numerito directamente. Y me queda I por 15 menos 2 por 5, 10 más J 2,5 ohm. Esto es igual a I por 5 más J 2,5 ohm. Finalmente, la I terminará siendo 50 sobre raíz de 2 con un ángulo de 0
sobre 5 más J 2,5. Y esa sería la corriente que circula por todo el circuito. El polar me da 2 raíz de 10 con un ángulo de menos 26 2 sobre raíz de 10 por raíz de 10. 2 por raíz de 10 ¿Sí? con un ángulo de... Con un ángulo de menos 26. Sí, debería estar el... así. Bueno, claro, che, a mí me sale otra cosa, pero bueno, vamos a ver si llegamos o no. Si no, bueno, se chequea esto. Bueno, tengo la corriente. ¿Me piden la corriente? No, me piden la tensión B0. Pero, sí, tengo cuánto vale el inductor, tengo cuánto vale el capacitor, tengo cuánto vale la corriente que circula en este sentido, entonces puedo sacar la tensión. La tensión B0 va a ser igual a la corriente por la impedancia esta que tengo entre el XL1 y el XC. ¿A qué va a ser igual esa impedancia? A 2,5, ay me olvido acá la J. 2,5J menos J5. Esta es la XL1 y esta es la XC. Entonces, ¿cuánto vale la corriente? 2 por raíz de 10. Un ángulo de menos 26 grados. Por menos J 2,5. O lo que es lo mismo, 2,5 con un ángulo de menos 90. ¿Cuánto le sale? En polares me sale 5 raíz de 10 con un ángulo de menos 116. El raíz de 10 me está haciendo ruido. Lo paso a dinámica. Espera, ¿el problema 5? Sí. Sí. Sí, la. Ah, perdón, 5A. Estaba viendo el B. Menos 116,5. Y el módulo era 22,35. ¿Vale? A ver, ahí hago 5 por raíz de 10. Sí, no da 5 por raíz de 10. Creo que hay alguna cosa. 15,81. Franco, ¿cuánto te daba la corriente? Aquí daba 2 con raíz de 10. 2 por raíz de 10, pero creo que no da eso. O sea, el ángulo creo que está bien, pero el módulo creo que no. A ver, ahí lo vuelvo a hacer el cálculo de la corriente. Ahí también lo voy a hacer yo.
Sí, Ajá, así me sale. Pásamelo. A cada vez. Bueno, les debo esta. Ya cuando tenga mi calculadora, porque la que estaba usando no la estaba entendiendo. Bueno, que Franco, me a mí me acabo. sale 15 medios con un ángulo de 19.50 grados. 19,50. La corriente. Ujú. ¿Módulo cuánto era? ¿Cuánto era el módulo? Marco. 15 medios con un ángulo de 19.47. 15 medios por 2,5. Sigue sin sellar, creo. Y a mí, tipo, a mí me da, tipo, ¿cómo dice? No me da con una raíz, me da, tipo, muchos decimales. O sea, bueno, le pongo eso directamente, porque me sale. Seis 32 con un ángulo de menos 26. Creo que ahí 6,32 multiplicado por 0,5. A mí también me sale 6,31. Bien, bien. A ver. Ah, no, 2 por raíz de 10 también es 6,32. Madre mía. Multiplicado por 2,5. Recién me doy cuenta. 15,81. Ajá. Y sale 22, claro. Bien. Bueno, hasta acá que hemos obtenido. Ya lo estoy cachando. ¿Qué hemos obtenido acá? B0 fasorial. Que me pide el ejercicio. B0 temporal. Entonces tenemos que pasarlo al tiempo, digamos. Entonces, B0 en el tiempo es la amplitud por raíz de 2, o sea, 15,81 por raíz de 2, por el coseno de 25t, más el ángulo de fase, que es menos 116. Márqueme un ratito. Bueno, sáquele captura. Gracias. Si lo puedes subir un poquito más, Franco, por favor. Márcame que un ratito. Ahí te escucho.
Sí, consulta. Si lo puedes subir un poquito más, así le saque una foto. Sí, sí, tengo razón. Lo podrías correr al cuadrito. Ahí está. No pensaba que se veía. Pensaba que lo veía yo nomás. Ahí está. Gracias. ¿Listo? No. Bueno, ¿el 6 lo han hecho o no? Ahí te digo, Franco, estoy viendo, porque por ahí elige pase de un ejercicio a otro. Creo que no, Franco. Hemos pasado al 7, si no me equivoco. Directamente al No, 7. no, eso no lo hemos hecho. Sí, al 7 Bien. directamente. Bueno, hacemos ese y terminamos por ahora. Porque ya se han llegado hasta el 7. No voy a seguir avanzando más. Dale, dale. Situaciones. No. $48 cosas. Ah, no, 48, 515. Y la MDT es 61,9, 500. Más o menos. Bueno, ¿qué te da? La tensión de estos dos, te da la tensión de este y te pide, ¿qué te pide? Encontrar L. Claro, acá, cuando he copiado y he pegado, se ha aparecido un valor de L que en realidad no es, que es, digamos, de dónde sacó el ejercicio el ingeniero, pero no es ese valor de L. Encontrar L. Vamos a trabajar en fasores, como venimos trabajando en los ejercicios anteriores. Entonces esto va a ser 48 sobre raíz de 2 con un ángulo de 75 grados. Y el otro va a ser 75,9 sobre raíz de 2 con un ángulo de 16. Bien. Y también vamos a tener que
la reactancia capacitiva de esto de aquí va a ser igual a menos J por 1 sobre omega, que es 500, por la capacitancia, que es 25 micro. ¿Cuánto le sale? Sale 80, Franco. Bueno, menos J80. Bien. Yo necesito L. ¿De qué ecuación en los fasores puedo sacar L? De la reactancia inductiva, que es J omega L. O sea, si tengo la reactancia inductiva, puedo sacar L. Ahora, ¿cómo saco la reactancia inductiva? Si tengo la tensión del inductor y tengo la corriente que pasa por el inductor, puedo saber la reactancia inductiva. Entonces nuestro objetivo ahora va a ser encontrar cuánto vale la tensión que tengo aquí, cuánto vale esta corriente que circula por aquí, y una vez que tengo las dos cosas, hago B sobre I y tengo la reactancia inductiva. Y si tengo la reactancia inductiva, encuentro L. ¿Se ha entendido el procedimiento? Básicamente, la ley de Ohm. Digamos. ¿Se ha entendido eso? Sí, Sí. se entendió, Franco. Bien. Vamos con la tensión. Yo que tengo BS, BL y B. Puedo hacer malla. Tenemos que BS es igual a la BL más la B. Entonces, BL va a ser igual a BS menos B. Esta resta es asorial. O sea, las reales por un lado, los complejos por el otro. Los imaginarios por el otro. Perdón. Vamos a poner esto un poquito más arriba. Franco, ¿podrías repetir esa partecita de BS? Sí, he aplicado mallas. O sea, aquí la subida de tensión de esta es igual a la caída de esta más la caída de esta, que es esta de aquí. Bien, bien. Entonces, de ahí despejé BL. Bien, ahora les toca hacer una resta de complejos. Bueno, hagan esa resta de BS y B y díganme qué les sale. Yo también lo veía haciendo. En polares me sale 41,16 con un ángulo de 151. Bien, mangamos un ratito, quiero probar esto. Con 21,26 con un ángulo de 151. Bien, se me está bien. Bueno, tengo BL. O sea, esta BL ya lo tengo. Ahora tengo que encontrar la corriente. Y para la corriente, lo que puedo hacer es trabajar con este paralelo de aquí. ¿Qué pasa con el paralelo? Yo ya tengo cuánto vale esta XC
ya sé cuánto vale la resistencia y ya sé cuánto vale la tensión. Entonces, si tengo la tensión y tengo estos dos valores, puedo hacer el equivalente de estos dos. Y si tengo la tensión y tengo la impedancia, saco la corriente. Del equivalente. ¿Se entiende? Puede ser de nuevo, Franco, por favor. Bien. Yo, para encontrar la corriente, voy a trabajar con este paralelo, con el paralelo del capacitor y la resistencia. Yo lo que voy a hacer es, como ya sé cuánto vale la reactancia capacitiva y ya sé cuánto vale la resistencia, puedo hacer lo siguiente, puedo hacerle un Z paralelo o un equivalente paralelo de esas dos. ¿Y qué es que tenemos también como dato? Ya tenemos la tensión esta, la B, que es esta de aquí. Entonces, si calculamos la Z del paralelo y tenemos la tensión, podemos obtener la corriente que pasa por el equivalente. Y esa corriente que pasa por el equivalente va a ser la misma que pasa por el inductor. Entonces de ahí ya tendríamos la corriente del inductor. ¿Se entiende? Ahora sí, ahora sí. Gracias. Bien. Vamos a ponerlo un poquito más por acá. Vamos a quitar un poco. Entonces, vamos a hacer, ahora lo que sigue es la Z del paralelo, que es el producto sobre la suma. El producto de XC por R sobre XC más R. Entonces sería menos J por 80 sobre menos J80 más 80. Te queda 40 menos 40J. ¿Puede ser? Sí, así que Bien. Bien, bien. Esto no. Entonces, ya tengo la Z, voy a encontrar la I como B sobre la Z del paralelo. Vamos a hacerlo un poquito más abajo, pues si no choca con lo otro. La B es 65,9 sobre raíz de 2. Un ángulo de 16. Y la Z va a ser 40 por... bueno, ya después les tiro una data de eso. ¿Cuánto le sale eso? en polares me sale 659 sobre 800 con un ángulo de 61. ¿Cuánto? 659 sobre 800 con un ángulo de 61. Bueno, hace ese cociente. A mí sale 0,82, creo.
82, 4, por ahí. Pero puede ser, si te da el ángulo, capaz, ya te dé Sí, 0,82. Sí, sí sale. Pasa que la calculadora me lo tira en fracción y está bien. tengo que sacarlo después. Bien. ¿Eso lo puede Bueno, pasar así también? ¿O sí o sin decimal? no importa. Déjame que te dé el mismo número, o sea, esos son los mismos números. Nada más cuando yo lo pongo como para ver si coincide con el solucionario, porque está todos así con decimal. Pero sí lo puedes poner en fracciones también, Bien, bien. para corroborar que coincide, ¿no? Bueno, ya tengo la tensión del inductor, tengo el inductor desconocido, tengo la tensión del inductor y tengo la corriente del inductor. ¿Qué puedo obtener? La reactancia inductiva en el caso de altern. Entonces, la reactancia inductiva va a ser igual a BL sobre la I que le circula. ¿Cuánto vale la BL? Lo hemos obtenido en un principio, 41,16 con un ángulo de 151. Y la otra era la I que lo hemos obtenido recién, 0,82 con un ángulo de 61. $50,19 me sale. Y el ángulo 151 menos 61 me sale 90 grados. Bueno, sí, tendría que salir 90 grados. Porque es solamente un minuto. Bueno, tengo la XL y ahora puedo despejar la L. La L va a ser igual a XL sin omega. Si trabajáramos con el módulo nomás, despreciamos la J porque ya sabemos que tiene una J. ¿no? Entonces va a ser 50,19 sobre el omega, que es 500. Me sale 100 milihenry. Sí. ¿Se entendió el problema? ¿Alguna duda de los pasos? Sí, sí, se ha entendido. Por ahí nomás te mareé un poquito, pero se entiende. Bien, bien. Básicamente hemos hecho la idea. Hemos encontrado la tensión, hemos encontrado la corriente, hemos hecho B sobre I, perdón, y teníamos la X. Y con el omega que ya nos dan en el ejercicio encontramos la L. Eso nomás. La tensión la hemos obtenido por Kirchhoff, sencillo. Y la corriente la hemos obtenido por la Z que teníamos en serie al inductor, que era un equivalente de un paralelo de un capacitor y una resistencia. O sea, los ejercicios son así, digamos, son problemitas, digamos. Encontrar tanto, encontrar el otro, hacer divisor de tensión, transformar fuente, acá en este caso dice Kirchhoff, impedancia, hago un equivalente entre dos elementos, entre tres. Son así, tipo, son las mismas cosas que suelen ver en los otros prácticos, digamos. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, Bien. Espera que le saque una voy. Bueno, poquito. Sería lo que está del gráfico para abajo, ¿no? Porque lo de arriba es otro. sí, lo que es de la fotito del ejercicio para abajo. Bien, bien. ¿Listo? Ah, no, pero Ya sacamos. manque. Se ha quitado esto. Esto era desconocido. Esto era la L que quería obtener.
Ahí saco. Listo. ¿Listo? Bueno. Hasta acá llegamos.